Bueno, si les parece, nos ponemos ahora serios para presentarles ya la primera tertulia de la semana. Hoy, en torno al Alzheimer, una enfermedad que, según los distintos estudios, afectaría entre 400.000 y alrededor de 1 millón en nuestro país, y eso sin contar otro tipo de demencias relacionadas con la edad. Estamos ante un verdadero problema de salud pública que puede ir en aumento teniendo en cuenta el creciente envejecimiento de la población. Pues vamos a empezar la tertulia saludando a nuestros invitados. Nos acompañan, por un lado, María Isabel González Ingelmo, psicóloga y pedagoga, directora gerente del Centro de Referencia Estatal de Atención a las Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. El centro está en Salamanca y depende del Inserso. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Saludamos también a Koldo Aulestia, presidente de la Confederación Española de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias. Bienvenido. Buenas tardes. Y saludamos también a Pablo Martínez Laje, es neurólogo, director del área de neurología de la Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas, Cita Alzheimer, de San Sebastián y coordinador del proyecto Now Alzheimer. Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, pues si les parece, María Isabel, brevemente explíquenos en qué consiste el centro que usted dirige, que no solamente atiende a pacientes, sino también tiene una labor de formación y de investigación y una tutoría pública. Sí, yo creo que es lo importante, ¿no? El Centro de Referencia Estatal pertenece al Inserso, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Yo creo que lo importante es que está constituido dentro de una red de centros de referencia que tiene el Inserso y que la referencia siempre es algo que hay que ganársela, ¿no? Ahí lo más importante es que por un lado está la intervención a las personas, la intervención a las familias, y por otro lado también está la investigación. Siempre nos hemos quejado de que en las universidades la investigación se queda allí, y sin embargo nosotros lo que tiene un centro de referencia es que reúne en el mismo lugar y con la misma misión todo lo que es la intervención, formación, investigación, evaluación, análisis de atención sociosanitaria en estas personas y en las familias. Koldo, como representante de los pacientes, de familiares, ¿cuál es su principal reivindicación? Habla de desarrollar una política de Estado. ¿Exactamente qué es lo que piden? Sí, consideramos que el Alzheimer y la demencia está alcanzando unas cotas preocupantes en estos momentos. Los países se están moviendo. Hace un par de días ha habido una nueva declaración del G8 en el cual pues, países importantes, políticos importantes, han acordado destinar recursos económicos para la investigación y para el avance del estudio del Alzheimer y buscar alternativas y solución a este futuro preocupante que nos espera, ¿no? ¿Qué supone la política de Estado? La política de Estado supone, primero, abordar los 4 bloques importantes que nosotros consideramos. Por una parte, el aspecto del cuidado la atención sociosanitaria de calidad. Por otra parte, el tema de la formación, tanto formación de familiares como formación de los profesionales que atienden al colectivo Alzheimer. Por otra parte está la investigación, importantísimo, entendiendo la investigación como algo donde hay que invertir, no hay que gastar, si no se trata de gasto, sino es de inversión, y como no, el aspecto económico y jurídico, y siempre alrededor de la persona afectada. Y cuando hablamos de la persona afectada es una doble dirección. Por una parte, la persona que tiene la enfermedad de Alzheimer, y por otra parte, el entorno familiar, el cuidado familiar que sufre también las consecuencias de esta enfermedad. Pablo, ¿hoy por hoy podemos diagnosticar con exactitud la enfermedad del Alzheimer o no? Sin duda alguna, sin duda alguna. La enfermedad de Alzheimer produce un cuadro, tal y como lo hemos conocido siempre, que es el cuadro que llamamos de demencia. Demencia es un conjunto de síntomas. Falla la memoria, fallan otras áreas cognitivas, hay síntomas conductuales, y cuando eso hace que una persona ya no pueda valerse por sí mismo, decimos que tiene una demencia. Causas de demencia hay tantas como enfermedades cerebrales, 60 o 70. Pero cuando una persona tiene demencia, haciendo una buena historia clínica, haciendo una prueba de imagen cerebral que descarte tumores, que descarte lesiones vasculares, haciendo una analítica que descarte otras causas como los déficits de vitaminas o las enfermedades del tiroides que pueden producir un cuadro similar. Como digo, cuando una persona tiene demencia, haciendo ese proceso diagnóstico que es sencillo, se puede diagnosticar la enfermedad de Alzheimer con una fiabilidad del 85 al 90%. Ese 10-15% que nos equivocamos es con otras enfermedades degenerativas. No nos confundimos con enfermedades que podrían tener un tratamiento más directo.
¿Dónde está el problema y cuál es la actualidad hoy en día en cuanto al diagnóstico? Cuando una persona está empezando una enfermedad de Alzheimer, es decir, empieza con fallos de memoria que van siendo cada vez más evidentes, pero todavía mantiene una vida autónoma. No podemos hablar de demencia todavía. En esas situaciones, que es cuando muchos abogamos por el diagnóstico temprano, es cuando el tema es más difícil y hay que aplicar medios diagnósticos más sofisticados. Bueno, las personas que tienen Alzheimer y otras demencias necesitan calor humano, ser tratados con respeto, con paciencia, necesitan salir de casa, relacionarse y hacer actividades apropiadas para su situación, entre ellas las que estimulan su memoria. Atentos. Estamos en un centro de día de Barcelona de la Fundación Alzheimer, especializado en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Aunque también acuden personas con tan solo pequeños déficits de memoria propios de la edad. Haremos este ejercicio y se tratará de buscar el número 5. Buscaremos el número 5, ¿sí? La mayoría de los usuarios son señoras mayores, como Benita. El día me levanto alegre porque sé que tengo que venir aquí. Y el día que tenemos fiesta, pues no es lo mismo. No me siento igual. Lo encuentro a faltar. A Emiliana también le gusta el centro, pero se añora de su tierra. Yo estoy aquí porque tengo 2 hijas, pero yo soy de Valladolid, con mucha honra. Cada una la tira a lo suyo. Antonia disfruta con todo. Somos muy buenas amigas todas juntas, lo pasamos muy bien y cuando voy a mi casa hasta me explico todo lo que pasa aquí. Mira, pues esto, lo otro, bueno, soy feliz. Lo mismo opinan Montserrat, Magdalena, María Jesús. Es muy divertido, yo me lo paso muy bien. Todo me gusta. Me encuentro bien aquí. Pintamos, escribimos lo que hace falta ahí y bien, estamos todas unidas, las que estamos y lo pasamos bien. Cada uno se adapta a su ritmo a la nueva situación, pero sentirse acompañado ayuda. Que no están solos, que no son los únicos a los que les pasa eso y quizá eso les anima un poco a decir, mira, hay personas como yo que vienen aquí, trabajan y podemos tirar adelante. Todos los días hacemos estimulación cognitiva y bueno, cada día dentro de la estimulación cognitiva tratamos el lenguaje, el cálculo, la atención, la concentración. Cada día hacemos una parte, digamos, del cerebro, ¿no?, que para trabajar. Y luego también hacemos talleres como reminiscencia, hacemos arteterapia, que es a partir de las artes, ¿no?, un poquito estimular igualmente. Por la mañana lo que es la estimulación cognitiva es más como un trabajo que hacen su libreta y como más, como dicen, del cole, vienen al cole, y los otros talleres son como más, trabajas igualmente las diferentes capacidades, pero de una manera un poco más lúdica, más amena para ellos. Josefina habla abiertamente de que tiene Alzheimer. El médico de cabecera fue cogiendo las indicaciones de las pruebas y me diagnosticaron que era Alzheimer. Y después decidieron de que viniera aquí a trabajar, a hacer las faenas. Y vengo muy a gusto, lo pasamos muy bien. Lo he aceptado bien siempre, porque además he tenido en casa mucha ayuda, Mi marido me comprende muy bien, que no me acuerdo de las cosas y le hago repetir las cosas muchas veces, pero él nunca se enfada y quizás si hubiese tenido aquello de que y tantas veces me preguntan, nunca, nadie, ni los hijos, ni todos han colaborado mucho, sí, y han entendido muy bien mi enfermedad. Baltasar tiene Parkinson y nos cuenta que no puede quejarse porque está muy bien atendido e incluso tiene proyectos como aprender informática, pero no puede evitar emocionarse. Es impotente. El cuerpo no te responde. Cuesta de caminar, cuesta de todo. Entonces, eres dependiente de todo para todo. Los profesionales del centro destacan 2 aspectos de su trabajo: vocación y respeto. Son personas que padecen una enfermedad
pero en primer término son personas. Y da igual en la fase en la que esté, y merecen el mismo respeto, y en las fases iniciales como en las fases finales. Y no olvidar, sobre todo cuando tratamos con ellos, que son personas, sobre todo en nuestro caso, que nos sacan 40, 50 años y que tienen una historia de vida mucho más importante y un bagaje mucho más grande que el nuestro. Y que eso se merece un respeto. Y muchas veces saben muchas más cosas que nosotros. Y eso te lo encuentras en el día a día. Ellos muchas veces te dicen, venimos aquí a aprender. Digo, no, digo, el que aprendo aquí soy yo, que vosotros me enseñáis muchas cosas. Yo creo que para este trabajo hay que tener vocación, ¿no? Porque, bueno, aparte de mucha paciencia y aparte, bueno, que siempre has de tratar al enfermo igual, o sea, no puede ser, aunque te repitan 1000 veces, para ti tiene que ser como si es la primera vez que te lo dice, ¿no? O sea, son muchas cosas, ¿no? Hay que tener mucho cariño, mucha sensibilidad, ¿no? Tratarlos muy bien, o sea, se lo merecen, ¿no? Entonces, creo que no todo el mundo puede valer para esto, pero necesitas vocacional, si no, no puede ser. Nos despiden con música, con esas melodías grabadas en la memoria. Pues antes de continuar me van a permitir que mande un abrazo a los protagonistas de este reportaje, muy especialmente a mi paisana Emiliana, que como ella bien decía, a cada uno le tira lo suyo. Bueno, dicho esto, hablemos, si os parece, de los medicamentos, que tienen un efecto limitado y hay que utilizar otro tipo de terapias no farmacológicas, como la estimulación cognitiva, la musicoterapia, ¿no? Efectivamente, pero es muy importante lo que has dicho, Juanjo, que tienen un efecto. Es decir, no vale ya decir que la enfermedad de Alzheimer no tiene tratamiento. No tiene un tratamiento que la cure, pero tiene medicamentos que pueden mejorar los síntomas, que pueden estabilizar el curso de la enfermedad, a veces hasta 1 año, que pueden mejorar los síntomas conductuales sin necesidad de usar fármacos sedantes, pero que efectivamente es un efecto limitado y transitorio. Y hemos aprendido en los últimos años que las terapias no farmacológicas, como la estimulación cognitiva, como el entrenamiento en las actividades de la vida diaria, etcétera, se complementan con los medicamentos para conseguir eso que buscamos todos, que es la calidad de vida de enfermo y de cuidador sea lo mejor posible. Si a eso uno añade la información y el caso de esta señora tan maja que dice yo tengo Alzheimer, y eso le ha ayudado a ella y a su familia a afrontar un proceso, a armarse de valor, a organizarse para que la enfermedad se lleve lo mejor posible, vuelvo a decir, no digamos ya más que la enfermedad de Alzheimer no tiene tratamiento. Todo suma, ¿no, María Isabel? Bien, yo creo que efectivamente, además estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pablo. Es decir, las terapias no farmacológicas han venido a ocupar un lugar importante juntamente siempre con las terapias farmacológicas. Yo creo que no podemos separarlas de ninguna manera. Sí que es cierto que en nuestro centro lo importante que tiene es que tratamos de hacer referencia con esas terapias no farmacológicas. Ya no nos sirve, como vemos por ejemplo en los centros de día, que se haga en todos musicoterapia, que se haga arteterapia. Todo esto también lo que pretendemos es que tenga una evidencia científica. Es decir, no para todos los tipos de demencia valen todos los tipos de estimulaciones. No se debe hacer en todas las fases de la misma forma. Ahora estamos dando mucha importancia a lo que son las emociones, como hasta el final la persona tiene emociones y estamos pensando que la persona sigue ahí. Entonces todo eso hay que trabajarlo con distintos tipos de terapia. Una terapia no farmacológica, en el fondo, y si lo comparamos con cualquier otro tipo de discapacidad, siempre hablábamos de modelos de intervención psicosociales, sociosanitarios, es decir, es esto. Lo que pasa es que nosotros estamos actuando, es decir, todos los que nos dedicamos al mundo de las demencias y del Alzheimer, nos estamos destinando a que estas terapias no solamente se hacen con las personas, sino también con los cuidadores. Y esto es quizá lo que hace diferenciar un poco más de otro tipo de modelos de intervención, ¿no? De que hay terapias no farmacológicas importantes que se trabajan con los cuidadores, que se trabajan, antes hablábamos incluso, ¿no?, de que no es lo mismo que sea el padre, la madre, a que sea tu pareja el que tiene un tipo de demencia, ¿no? Ahí los tratamientos y los tipos de terapia son distintos. La figura del psicólogo de familia es muy importante y es muy importante también la formación y la información. Es decir, el que esta señora dijera yo tengo Alzheimer, yo pienso que es un tema de sensibilización genial para que puedas asumir lo que te puede pasar después, ¿no? Y que la familia también esté de acuerdo, pero no todas las familias en eso, claro. Coldo estará de acuerdo, que no todas las familias. Supongo, claro. Sí, así es. Y lo que hay que remarcar también es de que cuando nosotros hablamos públicamente del Alzheimer, los familiares, los que sufrimos estas consecuencias,
no lo hacemos para transmitir pena o compasión. No queremos que nadie tenga pena o compasión. Lo que pedimos es complicidad y compromiso, ¿no? Compromiso para hacer frente a esta enfermedad. Y estas terapias, antes lo ha dicho Pablo, no tiene cura, tiene tratamiento. Si conseguimos ralentizar el avance de la enfermedad, si conseguimos retrasar 4 o 5 años ese desarrollo, muchas personas no llegarán a esos estadios finales tan crueles e inhumanos que a algunos nos ha tocado padecer. Si yo puedo añadir algo, sí, claro, con respecto a las terapias no farmacológicas, creo que es muy importante transmitir el mensaje de que cuanto antes se apliquen mejor. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno habla con pacientes y familiares y recomienda ir a un centro de día, que es donde se hacen este tipo de terapias de manera, diríamos, más reglada, siempre la respuesta es no, pero mi padre o mi madre o mi mujer o mi marido no está todavía como para ir a un centro de día. Entonces hay que revertir y darle la vuelta, porque ahora es cuando es mejor ir a un centro de día a hacer ese tipo de terapias farmacológicas. Nos enseñaban antes, hay que buscar el 5 en una hoja. Eso lo pueden hacer personas que estén en fases leves de la enfermedad. En fases moderadas ya no lo van a poder hacer. Lo que se puede trabajar en ese tipo de centros es en fases iniciales y en todas las fases, efectivamente. Y luego hay otra cosa importante que es que desgraciadamente no hay plazas para todos, desgraciadamente no hay centros de día para todos, pero sí que hay terapia no farmacológica que se puede hacer en casa. Hay afortunadamente materiales, libros, cuadernos, material a través de internet para que cada día pues, se dedique 1 hora o 3 días a la semana para hacer este tipo de ejercicios en casa. ¿Y cómo podemos hacer un diagnóstico precoz? Es decir, ¿cuál es su utilidad? El diagnóstico precoz, Codro siempre se ríe cuando yo digo que no tenemos que hablar de diagnóstico precoz, sino de diagnóstico a tiempo, ¿no? Que yo siempre que digo que es cuando una persona va al médico. ¿Y por qué digo esto? Porque desgraciadamente se ha dado mucho en las consultas que una persona vaya al médico diciendo me falla la memoria y que el médico, apabullado por la presión asistencial y con muy poquito tiempo de consulta, diga, bueno, pero usted se maneja en la vida diaria, no se pierde, no quema las lentejas o no se le ha quemado la cocina, no. Pues todavía no hay ningún problema, venga usted dentro de 1 año, ¿no? No, o sea, cuando una persona va al médico diciendo me falla la memoria, es un síntoma más y puede ser un síntoma de Alzheimer, puede ser. Entonces ahí se tiene que iniciar el proceso diagnóstico, que como decía antes, se basa en una buena historia clínica, qué tipo de fallos de memoria, desde cuándo ocurren, cómo están evolucionando, una buena evaluación cognitiva, es decir, unos test que digan si realmente la memoria de esa persona está mal o no, y si hay un problema de memoria objetivado con los test, pasar a los medios diagnósticos. La enfermedad de Alzheimer produce en el cerebro cambios en 2 proteínas, una proteína que se llama amiloide y otra que se llama tau. Se forman depósitos de esas proteínas en el cerebro. Antes decíamos que el Alzheimer solo se podía diagnosticar en la autopsia porque era cuando podíamos ver esos depósitos de proteínas, ¿no? Al analizar el cerebro después del fallecimiento. Bueno, hoy disponemos de marcadores diagnósticos que nos permiten saber si una persona que tiene fallos de memoria, que hace mal los test, tiene en su cerebro esos depósitos de proteínas anómalas. Una prueba es la punción lumbar y analizar esas proteínas en el líquido cefalorraquídeo, y otra es hacer una prueba que se llama PET, que es inyectar un radiofármaco que es marcador de amiloide, que se fija el amiloide del cerebro y desde fuera se toman imágenes de cómo ese radiofármaco se ha fijado. Entonces, como digo, se puede hacer el diagnóstico en fases muy tempranas, siempre que una persona tenga síntomas. Siempre que una persona tenga síntomas. No tiene ningún sentido que nadie que no tiene síntomas vaya al médico a preguntar ¿voy a tener Alzheimer sí o no? Porque eso hoy por hoy lo desconocemos. Pero cuando hay síntomas, insisto, historia clínica, evaluación cognitiva y en cada persona de manera bien elegida, pruebas diagnósticas que pueden ser un poquito agresivas, más o menos sofisticadas, caras desgraciadamente, pero se puede hacer. ¿Para qué sirve hacer el diagnóstico precoz? Primero, para satisfacer una demanda social. La gente quiere saber. Nosotros en el proyecto No Alzheimer hemos preguntado, ¿usted quiere saber cuanto antes si un familiar tiene Alzheimer? 94% de las personas responden que sí. ¿Usted quiere saber si usted mismo tiene Alzheimer cuanto antes? 97% de las personas responden que sí. Entonces, la gente quiere saber. Segundo, los fármacos, cuanto antes los pongamos, mejor. Si un fármaco va a producir estabilización de los síntomas durante 1 año, a mí por favor que me estabilicen cuando estoy leve, no cuando estoy más moderado o avanzado. Tercero, satisfacer uno de los principios de la ética médica, que es el principio de autonomía. Cuando una persona quiere saber,
hay que satisfacer el derecho a saber, hay que hacerle partícipe de las decisiones diagnósticas y cuarto, la motivación social. Vamos a juntar a la familia, hay este problema, desgraciadamente va a ir a más, hay que organizarse, hay que buscar los recursos y ya estoy hablando demasiado. Perdón. No, que sí, más que nada son muchos los afectados, aunque no nos pongamos muy de acuerdo en las cifras, pero supongo que administraciones, pacientes, familiares se reúnan, ¿no? Porque muchas familias, comentaba Pablo, no hay plazas suficientes en las residencias y muchos familiares se tienen que hacer cargo de los gastos. Supongo que hay este tipo de acuerdos y reuniones, ¿o no? Bueno, yo creo que es lo que estamos demandando. Hemos dado un primer paso el año pasado. ¿Lo demanda porque no lo hay entonces, Koldo? No lo hay, lo suficiente. No lo hay lo suficiente. Es decir, hay mucha desigualdad entre comunidades. Cada uno está aplicando de una forma u otra. Los recursos son diferentes de unas comunidades a otras. Entonces los pacientes, incluso se da el caso de que tenemos que trasladar a nuestro familiar de una comunidad a otra y resulta que los servicios que tenemos de una comunidad a otra, porque pasa la madre pues de casa de una hija a otra que vive en distinta comunidad, incluso en provincias de las mismas comunidades autonómicas, que puede haber diferencia en los servicios. Eso tenemos que homogeneizarlo y es lo que pretendemos también, dentro de otros aspectos, dentro de una política de Estado, para homogeneizar toda la atención a la demencia. Sí, yo creo que el esfuerzo ya se ha empezado a hacer desde el Inserso. Yo creo que en eso ha tomado la iniciativa, aunque me decía Pablo que se lleva esto sobre la mesa muchos años, ¿no? Pero desde el centro de referencia, sí que es un centro que las estancias son temporales, es decir, no es solamente asistencia, es modelos de intervención con investigación. Las dos cosas siempre son juntas, ¿no? Por allí pasa muchísima gente, se atiende a mucha más gente, por supuesto, que en un centro o una residencia normal, ¿no? Entonces, lo que sí se ha hecho desde el Inserso, y además desde la propuesta del Inserso, es hacer un grupo estatal de demencias, ¿vale? Que hemos comenzado a hacerlo, ha comenzado a hacerlo el director general y yo creo que ahí sí que están comunidades autónomas, instituciones, asociaciones, fundaciones, los colegios profesionales, que es importante, las sociedades españolas de neurología, geriatría, gerontología. Yo creo que es lo importante empezar a trabajar desde ahí, hacer un constructo importante sobre demencias para que todos trabajemos en lo mismo, para que si hacemos una propuesta en un momento determinado de una política de Estado, hagamos esa propuesta todos juntos y unamos todos los recursos. Yo creo que estamos en el mejor momento para poder unir los recursos y trabajar todos por el mismo y además teniendo ya como sabemos y conocemos que se pueden hacer cosas desde temprano, ¿no? Claro, y hay iniciativas para ayudar a llevar la enfermedad, No Alzheimer, por ejemplo. Sí, bueno, el proyecto No Alzheimer surgió un poquito por la inquietud que las asociaciones de profesionales, neurología, psiquiatría, geriatría, etcétera, tienen con respecto a, por un lado, las actitudes de los médicos, ¿no? Hay médicos que están más a favor del diagnóstico lo más temprano posible, otros que no. A las lagunas en cuanto a la formación de los médicos, quizás las demencias y el Alzheimer es un campo que desde luego en las facultades se les dedica muy poquito tiempo, pero luego en los programas de residencia y de especialización quizás se les debería dedicar más tiempo de formación. Como digo, lagunas de formación y luego tener un enfoque de los profesionales, de los cuidadores e incluimos también en el proyecto a los farmacéuticos como una pieza más de todo el engranaje asistencial, ¿no? ¿Y qué hemos visto? Pues que realmente hay actitudes distintas, hay puntos de formación en los que hace falta un cierto refuerzo. Una de las cosas que ha llamado la atención, por ejemplo, es cuando preguntamos a los médicos, ¿usted cuando comunica el diagnóstico da además información de recursos sociosanitarios, de la evolución de la enfermedad, de los síntomas conductuales? Y la mayoría de los médicos responden que sí. Y cuando preguntamos a los cuidadores, ¿usted se siente bien informado? El 80% desgraciadamente piensan que no están bien informados, ¿no? O sea que hay puntos de mejora, como son también la coordinación entre el médico de atención primaria y el especialista, el haber puesto de manifiesto que hay áreas sanitarias donde no hay unidades de demencias específicas de diagnóstico. Hay toda una serie de puntos de mejora, como digo, que dentro de un plan y de una política de Estado realmente se podrían corregir, ¿no? Y todo eso hay que asimilarlo tanto el paciente como el familiar. ¿Cuál sería el consejo, Koldo, para esos familiares que atraviesan esta situación? Yo al consejo al familiar sería que se mueva y que asuma que es una enfermedad lo que ha llegado a la familia. Si no, difícilmente se va a afrontar el futuro, los siguientes días, diría yo,
totalmente cambiantes, totalmente con situaciones inesperadas y difíciles de afrontar en la soledad. Pero para eso necesitamos también un colectivo profesional en todos los ámbitos, experto en demencias, conocedor, ha dicho Pablo las carencias que hay. Los profesionales que atienden en la sanidad, que atienden en las residencias, en los centros de día, tienen que tener unos conocimientos básicos, y yo diría, más que básicos, en lo que es la demencia, el tratamiento de la demencia, el cuidado de la demencia, cada uno en el ámbito profesional en el cual esté trabajando. Sí, yo creo que en la formación, disculpa Pablo, en la formación sí que es uno de las claves importantes del centro de referencia, ¿no? La formación se puede hacer a muchos niveles y nos hemos dado cuenta desde que se creó el centro hace 5 años que es fundamental una formación muy básica para cuidadores, donde sepan afrontar la enfermedad en cada momento y lo que va a surgir. Una formación que tiene que ir más dirigida hacia los profesionales, pero de todos los campos y de todos los sectores, desde la terapia ocupacional, logopedia, psicología, neuropsicología, etcétera, y una formación especializada. Yo creo que tenemos la suerte en el centro de referencia el haber podido, con la Universidad de Salamanca, es decir, Inserso Universidad de Salamanca, plantear un máster título oficial en demencias, en Alzheimer. Yo creo que es ahora mismo la formación más alta que hay en España en cuanto a poder profesionalizar a toda esta gente que tenemos en los centros y en las residencias. Pablo, si me permites, Juanjo, el consejo que quería, abundando un poco en lo que decía Koldo, el consejo que yo doy a mis pacientes y a los cuidadores de mis pacientes es: este es el diagnóstico, créetelo, porque lo hemos hecho así, así y así, ya no tengas más dudas y a partir de ahora ponte las pilas. Ponte las pilas porque te tienes que preparar para lo que va a venir. Pero en lo que te va a venir, que te sientas apoyado y ayudado. Yo como médico, vete a la asociación de familiares porque ahí te van a dar mucho asesoramiento, mucha formación, y ese es el gran consejo para hacer que las cosas luego que van a ocurrir tengan un impacto menor. ¿Y podremos llegar a cronificar la enfermedad como se ha hecho con el SIDA o tipos de cáncer? Pues algunos trabajamos sobre esa esperanza. Antes decía que una persona que no tiene síntomas no ha de ir al médico. Pero tenemos proyectos de investigación en marcha sobre personas que no tienen síntomas, en las que haciendo estas pruebas que decía antes podemos detectar que tienen en su cerebro ya los primeros cambios de la enfermedad. Entonces es un momento precioso para intervenir, cuando la enfermedad está gestándose en el cerebro pero todavía no ha dado síntomas. Y ya sabemos que ese lapso de tiempo puede durar hasta 15 y 20 años. De manera que tenemos, como digo, hay una ventana de tiempo muy atractiva para aplicar programas de prevención que pueden ir desde cuidarse bien la salud cardiovascular, a hacer entrenamiento cognitivo, ejercicio físico, cuidar la dieta, etcétera. Pero también de intervención directa con terapias, diríamos, dirigidas. Por ejemplo, hay terapias antiamiloide, anti una de estas proteínas que mencionaba antes, que no han funcionado en los enfermos con una demencia ya establecida, pero parece que pueden funcionar un poquito en personas con esa etapa predemencia que decía antes, y ¿por qué no? Quizás podrían funcionar muchísimo más en una persona que todavía no tiene síntomas. Este tipo de iniciativas están ya en marcha. Nosotros estamos llevando a cabo un estudio con 500 voluntarios. En Barcelona, la Fundación Pascual Maragall también tengo entendido que va a poner un proyecto similar en marcha. La Fundación Reina Sofía tiene también un proyecto parecido y a nivel mundial estas iniciativas están en marcha. De manera que la esperanza está ahí. La tenemos, yo creo que la tenemos todos. Esperemos que entre todos consigamos cronificar la enfermedad del Alzheimer. Muchísimas gracias a los tres por la visita. Gracias. Suerte. Gracias a vosotros. Ánimo.